Ya tenemos nuestro primer invitado del día, Federico Alfredo Villagra, economista. ¿Cómo le va, Federico? ¿Qué tal? Buen día, chicos. La verdad que es un privilegio que me inviten. Sí, yo también estaba fuerte la pendiente acá de la San Martín. Viene bien para hacer un poco de ejercicio. Un poco de ejercicio. Un poco de ejercicio para salir de Sí. del abrojamiento. Un poquito con el sobrepeso, así que viene bien. Está bien. Federico, ¿qué pasa con el dólar? ¿La baja, la suba? ¿Cómo afecta el bolsillo de la gente, la economía familiar? ¿Cómo influye? A ver, el problema histórico que tenemos los argentinos del dólar es porque nunca hemos podido fortalecer nuestra propia moneda. No es una situación del dólar, sino una situación del peso. Claro. El problema es que el peso siempre se ve deteriorado por las políticas que se van tomando. Además tenemos una cultura muy arraigada del dólar. Eso hace de que ante cualquier mínima inestabilidad en la economía, el argentino se sienta más seguro posicionándose en dólares. Entonces, culturalmente estamos acostumbrados a refugiarnos en el dólar. Entonces, el Banco Central y el gobierno en particular tiene ese dilema de que cuando se le dispara un poquito la inflación, la gente se protege comprando dólares. Hoy en día tenemos dos situaciones, digamos, una situación económica muy complicada en la cual tenemos un desempleo, te estaba mirando el último dato que salió de casi 14%. Récord, lo dijimos Sí. hoy más temprano. Después una inflación anualizada que se estimaba alrededor del 60%, pero eso es muy variable. Se está tratando el presupuesto nacional, pero no se sabe en qué dólar va a quedar el equilibrio. Entonces se le combinaron un montón de factores al gobierno que fueron, el dólar fue, digamos, o el peso argentino, por así decirlo, el problema de varios gobiernos que no pudieron contener básicamente por su pérdida de valor. Y su pérdida de valor se origina por la escasez en la producción nacional y por los déficits fiscales. Nosotros tenemos siempre lo que por ahí le caracterizó a la Argentina, salvo la primera presidencia de Kirchner, los déficits fiscales. Eso hacen que vos tengas que emitir dinero para financiar. Entonces vos tenés un gasto público que es un gasto público duro, lo llamo yo, que por ejemplo el 67% es asignaciones, jubilaciones, pensiones, tenés comprometido. Entonces después tenés el restante, es salud, es educación. Entonces el gasto público es como que no se puede tocar. Entonces vos para parar de emitir tenés que bajar el gasto público o aumentar los impuestos. El problema es que no podemos tocar el gasto público y estamos sobresaturados de impuestos. Esa es una cuestión. Y también la cuestión es que la inflación es un factor multicausal que depende de varias cosas. Por ejemplo, le aumentan el sueldo a los policías, después le quieren el aumento los docentes, después los empleados de salud. Eso indirectamente genera más inflación, porque lo que genera es una ilusión monetaria. ¿Por qué? Porque te aumentan hoy tu salario, pero después te vas al comercio. Como hay un exceso de pesos circulando, lo que hace el comercio te eleva los precios. Entonces se ve neutralizado tu aumento de salario. Claro. Porque la cantidad de pesos. O sea, nunca hay un equilibrio, digamos, del gasto público, de la suba de impuestos. Exactamente. Nunca hay un equilibrio. Es difícil encontrar ese equilibrio porque no generamos la suficiente recaudación. Estamos en una economía, obviamente, ahora paralizada por la pandemia. La actividad económica cayó muchísimo, está muy difícil que se levante. La actividad económica es lo que te da la recaudación, porque lo que más se recauda con la actividad económica es lo que más le genera ingresos al Estado, el IVA y ganancias. Y hoy en día eso está paralizado. Las grandes empresas de Buenos Aires
Córdoba, Santa Fe están prácticamente cerradas por el coronavirus. Claro. Entonces el gobierno no le queda otra más que imprimir billetes, y lo que se imprimió de la pandemia acá ya van como 1,7 billones de pesos. Entonces eso se utiliza para el IFE, para pagar salario, para financiar las provincias, Para los aumentos de sueldo. para los aumentos de hubo. sueldo. Los gobernadores piden dinero y bueno, y se recurre a la maquinita porque no tenés otra forma. La otra forma de endeudándote no podés porque tenés una deuda que recién terminaste de arreglar. Claro, de renegociar. De renegociar. Después la otra aumentando impuestos, y no puede aumentar más impuestos porque liquidar al pobre que está trabajando. Entonces, en el corto plazo la emisión es la solución, y bueno, y eso tiene sus consecuencias. Claro. No hay una situación acá ganar. Es perder y ganar un poquito. Claro. Así, digamos. O sea, imprimir dinero te da la solución en te da un la momento, solución en pero el a largo corto plazo. plazo. Claro. Y siempre fuimos así. Nosotros tenemos una crisis, no como los mundiales cada 4 años, pero cada 2 años tenemos una crisis. Y bueno, tenemos que aprender a vivir en este país y a tratar de ver por ahí las cosas positivas que se pueden sacar, o en qué negocio por ahí uno puede tratar pero de que no impacte la inflación a todo. Te vas al supermercado, una compra mínima, para un almuerzo, y no sé, yo me voy al supermercado, tengo mi pareja, mi hijo, y te gastás unos 800.000 pesos. Si vos proyectás solo en el alimento, tenés 30.000 pesos en el mes. Claro, sí, sin duda. Entonces la canasta básica te sube, y bueno, son problemas que son de difícil resolución. No hay una receta, digamos. Claro. Tratarlo de a poco y bueno. Y como bien decías vos, la inflación también es la resultante de varias causalidades, Sí. ¿no? Que en este último tiempo se le suma la pandemia. ¿Cuánto de injerencia tuvo la pandemia en esta situación económica actual? ¿Cuánto de herencia de gobiernos anteriores? Mira, son justamente, como yo te decía, hay, para que vos tengas una idea, 15 tipos de inflaciones. Nosotros tocamos los 15 desde el año 2000 para adelante. Entonces, la inflación que más nos está perjudicando hoy en día es generada por el parate económico y el desabastecimiento, porque hay muchas industrias que están paralizadas, que no están produciendo. He leído que por ejemplo, se va a cortar el suministro las industrias que fabrican harina, que la harina se utiliza para todo, para el pan, claro. Va a haber escasez de ese tipo de insumos, y así hay muchos insumos en la producción que van a escasear. Al haber desabastecimiento, el precio se va por las nubes. Vos te vas, por ejemplo, yo estaba averiguando para comprarme un lavarropa que que rompió, y me dice, este es el único que tengo, después tengo otro más, y después no sé si llega más, me dice, porque las industrias en Buenos Aires están paradas, no están mandando nada. Entonces eso hace de que ese lavarropa, el comerciante, trate de venderlo al precio más alto, Claro. porque no sabe cuánto va a ser el costo de reposición del nuevo lavarropa que tiene que ver. Entonces es una situación en la cual estamos acorralados y que tenemos que tratar de aguantar la respiración abajo del agua y ver cuándo el gobierno empieza a dar señales de reapertura de la economía, porque lo que tiene que, digamos, lo que te marca el pulso de la economía, más allá de que vos tengas inflación, vos podés convivir con la inflación, pero cuando se te cae la actividad económica estás en un problema. Vos tenés dos problemas graves en la economía, que son, uno, el desempleo y la falta de actividad, y el otro es la inflación. Nosotros la inflación ya la conocíamos, ya la sabemos. Ahora se nos suma el desempleo, se nos suma el parate de la actividad y se nos suma el quiebre de empresas. Entonces, eso es por una causa, digamos, quizás de muchas variables, digamos. Una, la pandemia,
otra es también la ayuda del Estado no alcanza, Claro. no hay un Estado potente como por ejemplo el de Alemania, de Estados Unidos, en el cual ayuden a las empresas y paguen los sueldos, los salarios de todo y esa empresa siga circulando. Entonces ese es el problema. Los recursos que tenemos son muy escasos y bueno, hay empresas que se quedan en el camino, que no tienen demanda. Pero bueno, hay otras que sí, y bueno, ojalá que en algún momento esto del coronavirus pare o se vea, porque es lo que más, creo yo, está incrementando el problema.